Apasionados por la historia. Buenas, apasionados por la historia, bienvenidos a un nuevo video, en esta ocasión de tu programa Civilizaciones. Hoy vamos a hablar de una de las civilizaciones más enigmáticas que ha despertado el interés de la humanidad. Tenemos varias películas, documentales, series basados en este tema. Hasta tenemos un océano que lleva su nombre. Es la ciudad de la Sirenita, de Aquaman, de Namor en las historietas. Me refiero a la ciudad de la Atlántida. En este video vamos a hablar entonces acerca de esta civilización que ha despertado el interés de la humanidad y vamos a tocar algunas teorías acerca de ella. Ya me conoces, soy Caleb Soto y antes de iniciar te invito a que si aún no lo has hecho, suscríbete a mi canal para que puedas estar notificado de cada uno de los videos que subimos. Ahora sí, bienvenidos a este nuevo video. Todo lo que sabemos de esta enigmática civilización viene de Platón, un filósofo griego que vivió entre los años 427 al 347 antes de la era común, seguidor de Sócrates y maestro de Aristóteles. La Atlántida, una isla mítica mencionada y descrita en uno de los escritos de Platón, conocido como Diálogos de Timeo y Critias. El relato de la Atlántida se origina en Egipto, donde Solón, un legislador ateniense, viajó y escuchó sobre esta ciudad de unos sacerdotes egipcios. Aparentemente, la historia de esta ciudad estaba escrita en las paredes de algunos de los templos de Egipto. Lamentablemente, hasta el día de hoy no se han conseguido esos escritos. Critias, un sofista griego, tío de Platón, escucharía esta historia de Solón. Y sería por lo tanto él quien se la contaría a su sobrino Platón, quien la preservaría para nosotros en su obra. En los escritos de Platón se describe la Atlántida como una civilización grandiosa, muy avanzada, con un ejército enorme y unas flotas de barcos que recorrían el Mediterráneo. La ciudad de la Atlántida es vista como una isla de forma circular, con canales internos para los barcos y en el centro una montaña donde estaba erigido un templo para el dios del mar, Poseidón. Platón nos dice que de repente, en un día, todo desapareció de un momento a otro. Un terremoto que devastó una serie de tsunamis acabó con esta civilización. Se cree entonces que sus ruinas están en alguna parte del fondo del mar. De allí las referencias que se han hecho a la Sirenita, a Aquaman, a Namor, etc. Atlántica, te encontraré. Esta enigmática ciudad ha sido del interés de muchos arqueólogos y exploradores. Y te vamos a compartir algunas teorías acerca de dónde se encontraba esta civilización. Número 1.
El Triángulo de las Bermudas. Platón mencionó que la Atlántida se encontraba más allá de las columnas de Hércules. Algunos consideran que las columnas de Hércules sería hoy en día el estrecho de Gibraltar, que según el pensamiento de los antiguos, ese era el límite del mundo. Precisamente en el océano Atlántico, a miles de kilómetros de las columnas de Hércules, se encuentra el Triángulo de las Bermudas. El Triángulo de las Bermudas es un área geográfica en forma de triángulo que va desde Puerto Rico hasta las islas de las Bermudas en su parte más ancha y llegando a la ciudad de Miami, Florida. Aunque el tema del Triángulo de las Bermudas tiene su explicación lógica y se han desmentido muchos rumores sobre ella, algunos insisten que las ruinas hundidas de la Atlántida, que se encuentran supuestamente en ese lugar, son las causantes de interferencia electromagnética que descontrola los controles de los barcos y las aeronaves. Aunque debemos mencionar que en las profundidades de las Bahamas se han conseguido algunas rocas que pudieran ser hechas por los hombres en forma alineada. Pero lo cierto es que nada de eso se ha probado y son simplemente rumores que entretienen a algunos. Número 2. Santorini. Santorini es un pequeño archipiélago circular formado por islas volcánicas localizado al sur del mar Egeo, a unos 200 kilómetros sureste del territorio continental griego. Debido a su forma, muchos piensan que en la antigüedad era una isla circular, tal como la describe Platón a la Atlántida. Pero parte de esta isla se encuentra hundida debido a una enorme explosión volcánica. Pero que hace 3.500 años esta isla tenía una forma muy parecida a lo que describe Platón de cómo era la Atlántida. Allí en Santorini habitaba una civilización muy avanzada llamada los minoicos. Minoicos es el nombre que se le da a una civilización prehelénica, es decir, antes del auge del imperio griego. Sobre los minoicos hablaremos con más profundidad en otros videos más adelante, pero por ahora es importante saber que existieron en la edad de los metales, específicamente en la edad de cobre y bronce. Por cierto, de estas edades hablaremos también más adelante en nuestro programa Edades de la Humanidad. Lo cierto es que una erupción volcánica causó la destrucción parcial de la isla Santorini, dejando la forma que hoy en día conocemos. Según esta hipótesis, entonces lo que hoy conocemos como minoicos serían realmente los atlantes que Platón nos habla. Lo cierto es que los minoicos eran una civilización muy avanzada. Aún quedan restos arqueológicos impresionantes de cómo eran sus casas. Tenían un sistema de acueducto impresionante que les permitía tener inodoro para sus desechos fecales. Sin embargo, se argumentan dos cosas para refutar esta teoría. Número 1, Platón no mencionó una explosión volcánica como causa de la destrucción de la Atlántida. Y número 2, los atlantes los describe como un pueblo agresivo y los minoicos eran un pueblo pacífico. Estos dos argumentos para algunos desacreditan cualquier posibilidad de que Santorini sea la Atlántida. Además de que Santorini queda al este de Grecia y la ubicación de la Atlántida
estaba al oeste de Grecia. Número 3. La isla de Malta. Aunque en la actualidad la isla de Malta es muy pequeña para la descripción que da Platón, además no tiene una forma circular. Algunos piensan que Malta era mucho más grande y que muchas partes de la isla se encuentran hoy debajo del agua. Otro de los datos interesantes que muestran los defensores de esta teoría son algunas evidencias arqueológicas. Surcos de carros que atraviesan toda la isla, restos de templos con más de 6.000 años de antigüedad. A pesar de estos restos arqueológicos, se refuta esta idea debido al hecho de que los maltenses eran pacíficos, mientras que, como dijimos anteriormente, los atlantes son descritos como bélicos. Número 4. Cerdeña. Algunos piensan que los pilares de Hércules no serían el estrecho de Gibraltar, sino el estrecho de Mesina, entre la península de Italia y Sicilia. Esto nos ubicaría en la isla de Cerdeña. Una de las evidencias que se presentan son unas ruinas llamadas nuragas. Un nuraga es el principal tipo de edificio megalítico que se puede encontrar en Cerdeña. Remontándose a años anteriores al 1000 antes de la era común, actualmente se ha convertido en el símbolo de Cerdeña y su cultura distintiva. El típico nuraga está situado en un lugar panorámico y tiene la forma de una torre con forma geométrica de cono, truncado o dividido por la mitad, algunos más altos y otros más bajos. Los nuragas se construyeron en épocas indeterminadas, aunque algunos de ellos se han datado del año 3500 antes de la era común. La mayor parte de ellos se cree que se construyeron entre mediados de la Edad de Bronce, es decir, del siglo XVIII al siglo XV antes de la era común y parte de la Edad de Bronce tardía. Muchos estaban en uso continuado desde su erección hasta que Roma entró a Cerdeña en el siglo II antes de la era común. El uso de los nuragas no se ha determinado con claridad, señalándose que pudieron ser templos religiosos, alojamientos cotidianos, la residencia de los jefes del pueblo, fortalezas militares, sala de reunión de líderes o una combinación de algunas de estas finalidades. Algunos de los nuragas están, sin embargo, en ubicaciones estratégicas respecto a importantes pasos que podrían ser controlados fácilmente. Otra de las evidencias que se presentan es que en Cerdeña hay inundaciones frecuentes, que es una de las cosas que destruyó a la Atlántida. Además, hay una falla que evidencia un terrible terremoto ocurrido en la antigüedad. Además, las rocas en Cerdeña coinciden con la descripción de Platón, ya que hay rocas que tienen color negro, blanco y rojo, y además hay manantiales. En Cerdeña hay un complejo en particular conocido como Su-Nuraxi, considerado por los arqueólogos el más grande de toda Cerdeña. Se encuentra sobre una altura que domina la amplia llanura y se destaca inconfundiblemente sobre el perfil horizontal de la meseta. En Cerdeña, además, en lo que antiguamente era el centro de la isla, se encuentra una montaña en una llanura y con unas ruinas tal como las describe Platón.
Allí se encuentra la nugara más antigua de toda la isla y hay un templo dedicado al dios del agua, que pudiera ser Poseidón, como lo describe Platón. Además, las casas de Cerdeñas eran circulares y están por todas partes. Sin embargo, se descarta esta hipótesis debido a que la civilización que construyó estos nuragas es posterior a la erupción volcánica. Esto ha llevado a algunos a pensar que quienes habitaron en Cerdeña fueron sobrevivientes de la Atlántida que se desplazaron a esta isla y trataron de reconstruir lo que había sido su tierra natal, la Atlántida. En este sentido, Cerdeña sería una nueva Atlántida, pero no la Atlántida original. Número 5. España. En Badajoz hay un museo que muestra toda una exposición arqueológica que pudiera ser de la Edad de Piedra. En esa exposición hay dibujos tallados en roca que tienen muchos elementos que pudieran estar asociados con la Atlántida. Dibujos de círculos, caballos, olas, barcos, personas con cachos tipo toro. Todos estos elementos, de alguna forma, están asociados con la Atlántida. Incluso hay un texto no cifrado, aún hoy en día, que se piensa que está escrito en tartésico. Tartesos es el nombre por el cual los griegos conocían a aquellos que creyeron que fue la primera civilización de Occidente, posible heredera del bronce final atlántico. Se desarrolló en el triángulo formado por las actuales provincias de Huelva, Sevilla y Cádiz, en la costa suroeste de la península ibérica, así como en la Badajoz durante el bronce tardío y la primera edad de hierro. ¿Serían los tartesos los atlantes de Platón? En Jaén están los restos de una ciudad antigua muy similar a la Atlántida. Con la tecnología han tratado de mostrar cómo sería la antigua Jaén. Además de eso, al sur de España también hay un parque nacional conocido como Doñana. Son pantanos actualmente, pero algunos creen que allí había una bahía abierta donde los barcos podían entrar. Además, en un mapa antiguo del siglo II, antes de la era común, justo en esa zona ubican a Tartesos, que es la civilización perdida, al igual que la Atlántida. Algunos, por lo tanto, consideran que la Atlántida y Tartesos son lo mismo. Además, en el fondo del mar, muy cerca del Parque Nacional Doñana, se encontraron discos que pudieran ser anclas de embarcaciones antiguas. Además, un poco más al norte, en España, cerca de Castilla-La Mancha, hay un sitio arqueológico conocido como Mutilla de Azuero, donde hay una edificación muy parecida a las encontradas en la isla de Cerdeña. Todos estos detalles pudieran entonces mostrarnos que precisamente allí, después del estrecho de Gibraltar, en la península ibérica estaba la famosa Atlántida, que incluso lograron establecer ciertas edificaciones adentro en la península ibérica. La verdad es que España es uno de los sitios que los arqueólogos piensan que pudo haber existido la Atlántida si realmente la Atlántida existió. Especialmente allí en el sur de España
cerca del Parque Nacional Doñana. De hecho, muchos piensan que debajo de esos pantanos están los restos de la antigua Atlántida. Número 6. Silves, Portugal. Silves es una localidad y un municipio de Portugal situado en el distrito de Faro, en Algarve. Silves está en la ribera del río Arade, que conecta con el océano abierto. Para los que avalan esta teoría, afirman que realmente Platón no estaba hablando de una isla, sino que la palabra griega que utilizó Platón puede referirse tanto a una isla como a una península. Los que avalan esta teoría afirman que el tamaño de la ciudad concuerda con la descripción de Platón, que el río que conecta con el océano concuerda también con la longitud que Platón describe. Además, Platón habla de un templo en la cima de una montaña y en Silves hay un castillo en la cima de la montaña. Además, esta ciudad en Portugal está al sur, muy cerca del Parque Nacional Doñana, que otros han afirmado donde se encontraba la Atlántida. ¿Será que la Atlántida no se hundió y que es hoy en día la ciudad de Silves? ¿O quizás pudiera ser toda esa región del sur de España y Portugal la Atlántida de Platón? Déjanos tus comentarios e impresiones con respecto a este tema. ¿Qué te ha parecido? ¿Y qué crees tú? ¿Existió realmente la Atlántida, como Platón lo dice, o es simplemente un mito? Si te ha gustado este video, dale like, suscríbete a mi canal para que sigas siendo un apasionado por la historia.